proceso que les ha implicado ir sumándose a la ola de internacionalización. Estos cambios que han incorporado el concepto de paradiplomacia nos sitúan frente a nuevas demandas de la ciudadanía y frente a nuevas necesidades de los municipios para saber cómo emprender este circuito de internacionalización y lograr visibilidad y competencias a nivel internacional. Para conversar sobre estos asuntos tenemos hoy en línea al experto internacional argentino Nahuel Odone. Nahuel Odone es doctor en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, máster en Derecho de la Integración Económico por la Universidad de El Salvador, entre muchos otros títulos. También Nahuel es docente, profesor de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, autor de diferentes artículos y libros publicados por diferentes editoriales, y hemos tenido la suerte de tenerlo como pasante investigador en la Residencia para Investigadores de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, por lo que además los consideramos parte de la familia WIN y un amigo. Quiero, antes de ceder la palabra a nuestro conferencista, darles algunas normas sobre el comportamiento en el aula durante la realización de este webinar. Comentarles que estamos inaugurando o estrenando un nuevo sistema, una nueva plataforma, por lo que pudiese ocurrir que a lo largo de la presentación de Nahuel, alguno de ustedes perdiera la conexión. En dicho caso, les pedimos que por favor recuperen el enlace que les hemos hecho llegar al correo electrónico y que vuelvan a clicarlo para ingresar a la sala. Precisar también que a la derecha de sus pantallas hay un chat donde iremos recibiendo todas sus consultas, sus comentarios, que al término de la presentación del conferencista le compartiremos para que él pueda responder estas consultas, y que también en ese chat iremos poniendo algunos tips o algunas consideraciones que nuestro equipo considere importante de compartir. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para asegurar que se escuche correctamente la intervención del conferencista. En este momento son más de 55 las personas que están conectadas de diferentes países. Agradecemos a todos y a todas el interés en nuestro webinar, y les recordamos que quienes participan hoy tendrán después en su correo electrónico el certificado que acredite la participación en esta clase y también la grabación de esta videoconferencia. Muchas gracias por la atención. Nahuel, te cedo la palabra. Cuando quieras, por favor, comienza tu intervención. Muy buenos días a todas y todos, o buenas tardes, depende en dónde se encuentren dentro de esta comunidad iberoamericana. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este webinario sobre qué es y cómo estudiar la paradiplomacia. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo de la WIN en la organización de este seminario, especialmente a Marta, a Liliana y a Elías, con quienes hemos estado coordinando esta actividad, y tal como lo mencionaba Liliana, efectivamente me siento en casa cuando se trabaja y se colabora con la WIN. Hemos escogido este tema dado la relevancia que tienen hoy en día los gobiernos locales en materia de paradiplomacia o en el marco de su actuación internacional. Pero al mismo tiempo no solo nos interesa analizar el fenómeno de la paradiplomacia per se, sino también comprender cómo ha sido estudiado desde las distintas corrientes y especialmente desde las relaciones internacionales el fenómeno paradiplomático. La primera lámina, ustedes que pueden ver una serie de datos que evidentemente son muy llamativos para nosotros. Vale la pena mencionar que a partir del 2008 hay un equilibrio de... A partir del 2008, perdón, el Fondo de Población de las Naciones Unidas indicó que la población había llegado a un equilibrio de 50% urbana, 50% rural. Pero cuando uno empieza a mirar con lupa algunos datos y profundiza en esa información y vis a vis van avanzando los años, tenemos algunas estadísticas que son muy reveladoras, como por ejemplo que para el año 2025 el 86% de la población de América Latina vivirá en ciudades. Tendremos en nuestro continente varias megaciudades, como puede ser la Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y otras megaciudades que se denominan emergentes, como Guadalajara en México, Lima, Santiago de Chile, y la economía, por ejemplo, de San Pablo va a ser una de las economías más fuertes del mundo, llegando a ser la sexta ciudad más rica del planeta.
Esto, ¿por qué lo vemos de esta manera o por qué quiero comenzar con estos datos? Simplemente para que de manera conjunta reflexionemos acerca de los grandes desafíos que esto implica para los gobiernos locales en cuanto a la prestación de servicios públicos, en cuanto a la atracción de inversiones, en cuanto a la gestión cotidiana del quehacer municipal. Y en este marco cambiante de la población, del crecimiento de las ciudades, la amplia conectividad, por ejemplo, que empiezan a encontrar también los habitantes de las ciudades, tenemos que insertar el análisis de la paradiplomacia y la comprensión de una paradiplomacia en términos modernos. ¿Qué es la paradiplomacia? La paradiplomacia es la acción internacional de los gobiernos locales o de los gobiernos que cuentan con una representación territorial. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque no hay todavía, como muchos de ustedes saben, un consenso claro acerca del concepto de paradiplomacia. Algunos autores prefieren hablar de la acción internacional de los gobiernos subnacionales. Otros autores prefieren hablar de la acción internacional de los gobiernos subestatales. Esta situación no es menor porque en algunos países, como por ejemplo Colombia, yo he estado observando que entre los colegas que se encuentran conectados hay participantes de Colombia. En Colombia utilizar el vocablo para remite evidentemente a una historia de país distinta que no se vincula con el fenómeno paradiplomático, sino con el fenómeno paramilitar. ¿Qué es lo que pasa con la utilización del concepto unidades subnacionales o unidades subestatales? Esto también cambia mucho dentro de los distintos países de la comunidad iberoamericana, en el sentido que, por lo general, en América Latina estamos más habituados a utilizar el concepto de unidades subnacionales, ¿sí? Nosotros representación en donde por lo general tenemos una coincidencia entre el Estado y la nación que conforma el Estado por cómo se fueron construyendo los países de la comunidad iberoamericana, pero también tenemos excepciones importantes como puede ser el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Perú, pero sobre todo el caso de Bolivia, en donde hoy en día constitucionalmente se lo entiende como un Estado plurinacional y en donde quizás el vocablo unidad subnacional puede generar algunas interpretaciones con determinada complejidad y que hay que entender en su contexto histórico. ¿Qué es lo que pasa con el vocablo unidades subestatales? Por lo general, este vocablo es más utilizado en Europa, en los países de Europa de habla española, como puede ser España, en donde tenemos también una historia de país en donde hay distintas representaciones nacionales. En su momento tenemos lo que, digamos, fue un vocabulario muy utilizado desde los estudios que se llevaron adelante sobre la paradiplomacia desde el gobierno del País Vasco, en donde se prefería utilizar la denominación subestatal a la denominación subnacional. Esto lo cuento a modo de contexto para simplemente remarcar que todavía puede haber un relativo consenso en cuanto a la utilización del vocabulario paradiplomacia dentro de algunos países de América Latina, con algunas excepciones importantes, y que es un concepto que todavía se encuentra en construcción, ¿sí? Y entendemos que la paradiplomacia ayuda a las múltiples áreas del quehacer municipal, por eso consideramos que es sumamente importante cómo puede articularse acciones de paradiplomacia que ayuden a las distintas áreas de gestión de los gobiernos locales, ¿sí? La paradiplomacia nos ayuda a atraer inversiones, nos ayuda a identificar buenas prácticas en otras administraciones, a ver cómo prestamos determinados servicios públicos con calidad que se han llevado adelante por otros gobiernos locales y que queremos transferir esa práctica a nosotros, y diseñar proyectos de paradiplomacia en las múltiples áreas del quehacer municipal. Esto no es menor porque podemos desarrollar proyectos de paradiplomacia que se vinculen con las dinámicas medioambientales, con la promoción y protección de un patrimonio común, con la promoción del desarrollo económico y turístico de una ciudad, etcétera, etcétera. En este sentido, ha habido una evolución
de la relación entre los gobiernos locales, su trabajo en red y una creciente visibilidad de su accionar en términos internacionales. Esto vale la pena poner de relieve a modo de ejemplo todo lo que se avanzó con la constitución del Global Task Force, cuando se construyeron los ODS, y si bien los ODS hay que mirarlos desde una perspectiva holística y en donde podemos identificar claramente la participación de los gobiernos locales en muchas de las metas que aparecen a lo largo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también se logró la constitución y la consolidación de un ODS específico, como es el ODS 11, que se encuentra directamente vinculado a cómo logramos ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, que sean seguros, que sean resilientes y que sean sostenibles. De esta perspectiva, entonces, podemos detectar cómo ha ido evolucionando el papel de los gobiernos locales en el ámbito de las relaciones internacionales, papel que hoy en día también se encuentra claramente muy dinamizado a partir de la nueva revolución data y del análisis que se puede hacer de la utilización de algunos recursos, de algunas informaciones que surgen a partir de la revolución data, ya sea de macro o microdatos, para el diseño de políticas públicas o el papel fundamental que tienen los gobiernos locales en el ámbito de las políticas de adaptación al cambio climático. Ahora bien, si consideramos entonces cómo ha sido estudiada la paradiplomacia a lo largo de los últimos años, tenemos que primero hacer una división, un parteaguas que se vincula con dos cuestiones fundamentales. La primera es que aquellos enfoques que analizan la paradiplomacia entienden la paradiplomacia y la internacionalización de los gobiernos locales como si fuera un medio natural, una natural continuidad de los aspectos de la gestión local que son llevados hacia el ámbito internacional. Pero también es importante poner de relieve que la internacionalización para algunos gobiernos locales funciona como exclusión y que esto ha generado y está generando nuevas asimetrías entre los gobiernos locales, entre aquellos que participan activamente de la paradiplomacia y de ese diálogo global que llevan adelante gobiernos locales y aquellos que no se encuentran vinculados a este tipo de diálogo. Si nosotros analizamos entonces dentro del primer margen el espacio de internacionalización como medio natural y el análisis de la actuación internacional de los gobiernos subnacionales, tenemos 5 perspectivas claras. Un grupo importante de perspectivas se vincula sobre cómo se analiza el actor internacional. Un segundo grupo se vincula a los análisis de las políticas exteriores. Un tercero a todos los enfoques vinculados con el desarrollo territorial. Una cuarta perspectiva se vincula con la integración regional y una quinta perspectiva se vincula con los análisis de la gobernanza o la gobernanza translocal. Hay un elemento fundamental antes de comenzar con el análisis que vamos a hacer en el marco de las 5 perspectivas que les acabo de mencionar, que tienen que ver con que todavía cuando hacemos análisis sobre la casuística de la paradiplomacia, tenemos experiencias prácticas muy disímiles, ¿sí? Y para mí hay algunos elementos que son claves en la vinculación de cómo entendemos la acción internacional de los gobiernos locales. Primero, la decisión política. Segundo, las capacidades que tienen los gobiernos locales. Y tercero, la disponibilidad de recursos, ¿sí? Disponibilidad de recursos o las estrategias que generan estos gobiernos locales para acceder a determinados recursos que puedan fortalecer su proyección internacional. Reitero, tenemos experiencias muy disímiles y estoy seguro que muchos de los que están participando del chat, que se encuentran vinculados a gobiernos locales de las regiones iberoamericanas, podrán incluso a primera voz reseñar experiencias sobre cómo ante determinados cambios políticos, determinados tiempos políticos, un gobierno se ha encontrado más vinculado a la arena internacional o se ha retirado de la arena internacional, ¿sí? Para aquellos que conocen fuertemente el fenómeno de las mercociudades, que es la red de ciudades del Mercosur, sin lugar a dudas, cuando uno hace un análisis histórico de la red, podrá reconocer algunos gobiernos locales que participaron fuertemente en el periodo fundacional de la red, que después, ante cambios políticos internos, se retiraron y vis a vis se fueron generando otros cambios, se vuelven a enganchar en la dinámica de política internacional. Esto, de alguna manera, pone de relieve una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tomar en cuenta
al analizar la actividad paradiplomática que tiene que ver con la decisión política de un gobierno de internacionalizarse. Y por lo general hay una alta dependencia de la autoridad política de turno, en el sentido que en muchos gobiernos locales de América Latina, quien trabaja, quien está al frente del área de relaciones internacionales, depende directamente de quién es el jefe de gabinete, quién ejerce la secretaría de gobierno o en muchos casos del intendente, ¿sí? Esta dependencia clara de la autoridad hace que los gobiernos locales entren y salgan muchas veces de las dinámicas de las relaciones internacionales. Una segunda cuestión es que aquel que es funcionario de un área internacional, de un gobierno local, tiene que mostrar resultados casi de manera constante para lograr una legitimación funcional, ¿sí? Y esto no es menor, ¿por qué? Porque, claro, no se pone en duda muchas veces la funcionalidad que tiene un área vinculada a una Secretaría Local de Cultura, un área vinculada a una Secretaría Local de Salud, a un área de Desarrollo Económico Local, pero aquel que está al frente del área de Relaciones Internacionales tiene que justificar su accionar como mecanismo de legitimación a partir de resultados y beneficios obtenidos para su ciudad. Si no, es el funcionario que se dedica a viajar, básicamente. Esta es la interpretación que todavía existe y creo que este es un llamado de atención a todos aquellos como nosotros que estamos vinculados al área de internacionalización de los gobiernos locales, a visibilizar rápidamente los resultados que puede reportar el trabajo en materia de cooperación internacional. Hay al mismo tiempo un alto grado de asimetrías en materia de cooperación internacional, en el sentido que hay una concentración de las capacidades técnicas en determinados municipios con determinadas características por sobre otros, ¿sí? Y sobre esto también pesa fuertemente lo que se denomina el peso de las trayectorias. Es decir, por trayectoria entendemos ese proceso incremental de adquisición de capacidades para participar en paradiplomacia. Yo a modo de chiste siempre digo, bueno, lo difícil no es ganar 10 proyectos de cooperación internacional, lo difícil es ganar el primero, es situarse en ese mapa de las relaciones internacionales locales, ir adquiriendo las capacidades para ir diseñando proyectos con mayor complejidad y de esta manera ir atrayendo los recursos para apoyar con estos recursos internacionales la ejecución de políticas públicas locales. Y este es un elemento no menor que a mí me gusta poner de relieve, porque aquellos que tenemos nuestro interés y nuestro foco en trabajar en el fortalecimiento de las capacidades locales de los gobiernos municipales, tenemos que justamente ir generando distintos mecanismos para ir sopesando esas asimetrías, en el sentido, por ejemplo, diseñar cursos de formación, diseñar procesos de acompañamiento en la internacionalización de los gobiernos locales, que no es un punto no menor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el conocimiento siempre se encuentra situado, ¿sí? Y el conocimiento y la expertise técnica de alguna forma nos permite rediseñar esos vínculos entre capacidades y obtención de recursos, ¿sí? Y este no es una cuestión de alguna manera menor para fortalecer lo que es la participación de los gobiernos locales en materia de paradiplomacia. Aquí me permito hacer dos menciones más sobre dos cuestiones que voy a mencionar también o a comentarles sobre el final de la intervención, que tiene que ver con dos cuestiones que estamos discutiendo con un grupo de expertos que trabajamos desde hace algunos años en paradiplomacia en la comunidad iberoamericana, que tiene que ver con que si hay una pedagogía específica o no para diseñar la paradiplomacia y con la necesidad de interpretar si se ha construido una comunidad epistémica, es decir, un grupo de investigadores consolidados que fijan agenda, que dialogan con gobiernos y que trabajan de manera sostenida la perspectiva de la paradiplomacia y de la internacionalización de los gobiernos locales. Ahora bien, sin extenderme más en esta explicación sobre la paradiplomacia, me parece interesante que podamos retomar de manera conjunta las 5 perspectivas que anteriormente les mencionaba. Y son perspectivas que han influido fuertemente en lo que nosotros entendemos hoy en día, que es un análisis complejo y completo al mismo tiempo de la paradiplomacia. Y los estudios que comienzan a
de alguna manera abrir un espacio para la interpretación de la paradiplomacia comienzan alrededor de los años 60. ¿Sí? Alrededor de los años 60, en las relaciones internacionales, se abre una discusión importante acerca de qué es lo que define que un actor sea considerado internacional. Y esta es una pregunta fundamental que hasta los 60 no había marcado tanto el debate del estudio de las relaciones internacionales porque nadie discutía que el actor por antonomasia de las relaciones internacionales era el Estado-Nación, ¿sí? A partir de la base que se había construido con una soberanía específica. Tenemos durante muchos años el entendimiento que las relaciones internacionales las construyen los estados modernos, en el periodo que va de 1648, la paz de Westfalia, hasta la Revolución Francesa, pero evidentemente con posterioridad a la Revolución Francesa se sedimenta este entendimiento que el Estado-Nación es el actor principal de las relaciones internacionales, ¿sí? Sopesando muchas veces o incluso aplastando otras dinámicas internas que se vinculaban a estados que tenían una dinámica multinacional, que después van a emerger a lo largo de los años y otras cuestiones, ¿no? Pero el entendimiento es que el Estado-Nación era el actor principal de las relaciones internacionales. A partir de los años 60, una corriente de relaciones internacionales, que son los transformacionalistas, dicen, bueno, no, esperen, hay otros actores internacionales que tienen importancia, hay múltiples canales de relación, y especialmente en aquel momento los actores internacionales que empiezan de alguna manera a abrir una grieta en el entendimiento de lo que es un actor internacional son las empresas multinacionales. Los 70, los 80, las empresas multinacionales tienen un papel importante en el sistema internacional. Algunos autores empiezan a interpretar también que existe una sociedad civil internacional o transnacional que da opiniones sobre determinados temas de la agenda internacional y esto empieza a fragmentar de alguna manera qué es lo que se entendía por actor internacional. Y genera al mismo tiempo una suerte de caldo de cultivo sobre lo que de alguna manera va a encontrar las bases, el entendimiento de lo que es la actuación internacional de los gobiernos subnacionales. Ahí tenemos también un grupo de autores, que son dos autores norteamericanos, que realizan una construcción fundamental de la tipología que existe en relaciones internacionales en el marco de lo que se denomina la interdependencia compleja, en donde entienden que hay tres tipos de relaciones: interestatales, transgubernamentales y transnacionales. Y desde esta perspectiva podríamos entender que las relaciones entre gobiernos subnacionales a escala internacional son relaciones transgubernamentales, en el sentido que son redes de relaciones de burocracias gubernamentales de dos países distintos o más que se ocupan de tareas similares, ¿sí? Vale la pena mencionar que estos autores, Keohane y Nain, que son los responsables de la interdependencia compleja, no hablan en ningún momento ni de unidades subnacionales ni de paradiplomacia. Pero de alguna manera, al entender que existen relaciones transgubernamentales, es decir, que las burocracias internas de dos o más gobiernos se vinculan entre sí, empiezan o abren la puerta para la comprensión de lo que a posteriori sería el fenómeno paradiplomático. Y de alguna manera es importante mencionar a una autora española, Caterina García Segura, quien de alguna manera retoma o reformula esta pregunta sobre, bueno, ¿quién es qué determina que un actor sea considerado internacional? A partir de la repregunta de quién consigue ejercer su influencia en la esfera internacional. Y retomar esta pregunta ha sido clave en el ámbito de los estudios internacionales. ¿Por qué? Porque al retomar esta pregunta sobre quién ejerce influencia en el sistema internacional, nos desplazamos hacia un criterio más de tipo funcional para evaluar a los actores internacionales. Y este es hoy en día, me parece, una de las bases fundamentales sobre las cuales los gobiernos locales están reclamando una silla en la toma de decisiones globales, ¿sí? A partir de considerar los aspectos políticos más que jurídicos formales del accional de los actores locales, ¿sí? Seguramente podríamos hacer algunas aclaraciones y notas al pie vinculadas al derecho constitucional o administrativo de los distintos países, las diferencias entre estados federales y unitarios, entre países que tienen procesos de descentralización en curso y países con una arraigante más centralizada, pero básicamente es importante tomar en cuenta que existe este desplazamiento hacia analizar los aspectos
políticos, por encima de los aspectos jurídicos formales. La legitimidad funcional viene dada por las interacciones que estos actores tienen en el sistema internacional y por la capacidad de afectar los cursos, ¿sí? De proponer distintas estrategias, formas de actuación distintas. Y esto, de alguna manera, hace que en materia de atributos se destaquen 3 puntos que son fundamentales. En primer lugar, el grado de autonomía del actor. En segundo lugar, la capacidad de movilizar recursos, ejercer influencias, alcanzar objetivos claros dentro del sistema internacional. Y el tercer punto, que como ya yo les adelantaba, probablemente es uno de los más difíciles en cuanto a lo que compete al gobierno local, la continuidad e importancia en las funciones que desarrollan. Desde una perspectiva crítica, yo creo que en materia de atributos, el grado de autonomía en muchos casos está garantizado en los países de la Comunidad Iberoamericana para que los gobiernos locales actúen internacionalmente. Han encontrado algunos gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos de las ciudades capitales o gobiernos intermedios, la capacidad o la habilidad de movilizar recursos y ejercer influencias, pero el tercer punto que se vincula con la continuidad es un elemento que todavía sigue siendo para muchos gobiernos locales una debilidad ante los constantes cambios políticos que están fijados en los calendarios electorales y que afecta de alguna manera la continuidad de determinadas políticas, ya que muchas veces las políticas de internacionalización son entendidas como políticas de gobierno y no como una política específica del Estado local, ¿sí? Y este es un tema no menor a tomar en cuenta al momento de evaluar las distintas políticas públicas locales vinculadas a la internacionalización en el marco de lo que se entiende un actor internacional. Vale la pena también mencionar que hay distintos estudios sobre la globalización o los debates propios sobre el Estado-Nación también fortalecieron mucho lo que entendemos por gobierno subnacional o actuación internacional de los gobiernos locales específicamente. En síntesis, muchos factores inciden fuertemente en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la autoridad, que ya no se define dentro de una concepción tradicional de la frontera, que al mismo tiempo que permite una observación de actores estatales y no estatales con capacidad de incidencia y de participación en las decisiones, que trabajan sobre distintos niveles y que tratan asuntos que se denominan agregados. Esta definición, de alguna manera, o esta síntesis, mejor dicho, es importante retenerla porque va a impactar directamente sobre el paradigma de la gobernanza y cómo entendemos la acción internacional del gobierno local en el marco de la gobernanza translocal. La segunda perspectiva se vincula claramente a los análisis de la política exterior. Y es, como todos ustedes recordarán, durante muchos años y aún hoy en día sigue funcionando de la misma manera, históricamente la política exterior ha sido una prerrogativa del gobierno central, es decir, la defensa del interés nacional era parte fundamental del quehacer del Estado. Pero a medida que se fue analizando la política exterior desde otras perspectivas y que se consolidaron sobre todo aquellos estudios que introdujeron modelos de tipo burocráticos u organizacionales, se fragmentó ese entendimiento sobre la política exterior, ¿sí? Para aquellos que hayan estudiado relaciones internacionales, aquí hay un libro clásico que se llama La esencia de la decisión, de Graham T. Allison, que ante un mismo conflicto internacional aplica 3 modelos distintos para analizar las posiciones que se fueron tomando en política exterior. Esto lo cuento de alguna manera para entender que esa prerrogativa exclusiva, casi impenetrable del gobierno central, como era la política exterior, empieza a fragmentarse, empieza a entenderse en otros términos, y los analistas de política exterior empiezan a incluir variables domésticas que determinan la política exterior, ¿sí? Entre las variables domésticas, por ejemplo, se empieza a estudiar las características del líder, cómo se había formado ese presidente o ese canciller que llevaba adelante la política exterior. Y si bien en una primera instancia no se incluyen las variables vinculadas a la dimensión subnacional, vis a vis van corriendo
adelante o llevándose adelante los distintos estudios, es una variable que empieza a incorporarse. ¿Por qué? Porque como sucede hoy en día ante muchos conflictos, muchas veces la postura del gobierno subnacional, intermedio o local no se condice con la postura que existe en términos de política exterior del gobierno nacional. Y esto tiende a complejizar mucho el diseño y por momentos la ejecución de la política exterior, y como dijera Robert Putnam, a partir del concepto de la diplomacia multinivel, de repente la diplomacia que solo tenía que encontrar consensos en la esfera internacional y luego trasladar esos consensos a la esfera nacional, cambia como dinámica y hay que hacer acciones de diplomacia interna y externa justamente para alinear esos consensos que tienen que construirse entre ambos niveles. Aquí, en el marco de esta perspectiva de la política exterior, encuentran lugar los estudios sobre federalismo y política exterior, que especialmente se desarrollan en Canadá, pero que luego son extendidos también a otros países con características federales de América Latina, como pueden ser México, Brasil, Argentina, entre otros. Estos estudios sobre federalismo y política exterior se centran sobre todo en la distribución de capacidades, ¿sí? Y el entendimiento sobre cómo están organizadas las diferentes competencias y el nivel de autonomía de los distintos componentes que conforman una organización política. En esta línea de estudio es en donde se hace la primera definición de paradiplomacia, ¿sí? Que yo omití presentarla al inicio justamente porque quería presentarla en el marco de la línea en la cual se define la paradiplomacia. Y yo siempre creo que es muy pertinente volver a la definición original de la paradiplomacia. ¿Por qué? Porque muchas veces se han hecho distintos constructos teóricos sobre un concepto que en realidad no se lo pretendía entender desde esa manera del inicio. Y el primero en definir la paradiplomacia es Ivo Duchacek, que es un autor canadiense, que entendió el concepto de paradiplomacia como las entradas directas e indirectas de los gobiernos no centrales en el campo de las relaciones internacionales, haciendo énfasis en que el vocablo para se entendía como la capacidad de los gobiernos que era paralela, es decir, subsidiaria o accesoria a la capacidad de los gobiernos centrales. ¿Sí? Esta es una definición que para mí vale la pena tener muy en cuenta, porque muchas veces cuando uno, como funcionario del gobierno local, tiene que dialogar con su cancillería, con el Ministerio del Interior o con la Secretaría de Gobierno que se encuentra vinculada al tema de los municipios, la Secretaría de Asuntos Municipales, por ejemplo, como funciona en Argentina, muchas veces hay cierto temor sobre cuáles son los espacios internacionales que empiezan a ocupar los gobiernos locales, ¿sí? Entonces, esta es la definición originaria y habla de una actividad paralela, subsidiaria o accesoria, y que al mismo tiempo tenemos que vincularla con los temas de la baja política. Y esta es la segunda delimitación importante que se hace en materia de paradiplomacia. En materia de paradiplomacia no podemos trabajar en términos de alta política, sino nos vamos a vincular con los temas que se relacionan con la seguridad del Estado. Nos vamos a vincular con los temas más soft, con los temas más blandos, que están relacionados con el desarrollo económico, con el desarrollo ambiental, con la protección de un determinado patrimonio cultural, entre otros temas. Pero es importante tener bien en claro esa diferenciación entre temas de alta, media y baja política, en donde el campo de actuación, especialmente de la paradiplomacia, se extiende sobre el campo de la baja y de la media política. A partir también de alguna manera de esta perspectiva de análisis crítico de la política exterior, también se hace la definición que creo es la definición que más se ha citado dentro de la comunidad iberoamericana sobre paradiplomacia, ¿sí? Que la desarrolló un español, que es Noé Cornago, que habla que la paradiplomacia es la implicación de los gobiernos no centrales en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos que pueden ser formales o informales, permanentes o ad hoc con entidades extranjeras
públicas o privadas, y aquí vale la pena subrayar públicas o privadas, porque el aspecto privado, que lo estamos sumando por primera vez al análisis, es importante en el sentido de, por ejemplo, los contactos que pueden establecer de manera directa los gobiernos locales con entidades de carácter privado, no solo entender la paradiplomacia con su homólogo de carácter público, con el propósito de promover asuntos de carácter socioeconómico, políticos y culturales, así como otra dimensión externa dentro de sus competencias constitucionales. Sin lugar a dudas, la definición que nos da Noé Cornago es, como les decía, la definición más citada que existe sobre paradiplomacia dentro de la comunidad iberoamericana, y es una definición que también la tenemos que ver en perspectiva y a partir de las reelaboraciones que han surgido de esta definición inicial o cuasi fundante en el ámbito de la comunidad iberoamericana. Ahora bien, lo importante es que desde la perspectiva de la política exterior tenemos muy en clara cuáles son las limitaciones que existen de la paradiplomacia. La paradiplomacia, en primer lugar, no busca representar amplios intereses y tiene dificultades muy importantes en imponer una definición de lo que es un interés común. ¿Por qué? Porque estamos trabajando siempre en asuntos agregados y buscando distintos interlocutores interdependientes que lleguen a acuerdos específicos en torno a temas específicos. Y esto es una cuestión no menor. Hay toda una capacidad de construcción relacional muy importante que lleva adelante la paradiplomacia, pero esto hace que enfrente dificultades en esta construcción relacional, que son dificultades de otro calibre, de otro tenor, muy distintos a los intereses que se ven representados en la política exterior. Está sujeta a los fuertes condicionamientos institucionales, ya que necesita contar con estructuras, competencias y poder para operar internacionalmente, y esto hace que se haga desde una estructura de diálogo con escalas superiores, con otros niveles de gobierno, a partir de los cuales a veces tiene que generar otros mecanismos de legitimación para poder seguir adelante en esta construcción. Al mismo tiempo, por esta propia lógica de construcción relacional, a veces hay competencia entre los distintos niveles de gobierno, y este es un tema no menor porque puede afectar su efectividad. Y no lo estoy viendo tanto desde la perspectiva gobiernos subnacionales con Estado nacional, sino muchas veces, como pasa en algunos países, las lógicas de competencia entre dos actores que hacen paradiplomacia, como son los gobiernos intermedios, que serían las provincias, los estados, las regiones, los departamentos, las comunidades autónomas, dependiendo de los países de Iberoamérica con los que estemos hablando, con el gobierno local, es decir, con el gobierno municipal, con el gobierno que está al frente de la gestión de un territorio específico que por lo general es unidad. Necesita mostrar resultados. Desde la perspectiva de los cambios operados en el papel del territorio, es decir, desde la perspectiva de desarrollo territorial, también ha sido analizada la diplomacia en el marco, de los cambios que el territorio
territorio es sujeto desde la perspectiva de la globalización, de cómo la globalización va generando modificaciones importantes en la dinámica territorial y como consecuencia de eso se da una reorganización, en principio del espacio económico y como consecuencia de ello modificar muchas veces del espacio político. Entonces, desde los años 80 ha surgido una tendencia importante en proponer como objeto de estudio a lo local y a lo urbano, ¿sí? Y ahí aparece una pregunta que es lo rural. ¿Por qué lo pregunto de esta manera? Porque en los últimos años hemos detectado algunos estudios tratan de analizar cómo se lleva adelante las acciones de paradiplomacia desde municipios que tengan un carácter rural, ¿sí? Y esto me parece sumamente importante porque hoy en día, digamos, definir lo rural como opuesto de lo urbano ya no es tan sencillo como se hacía en el pasado, en el sentido que hay muchas lógicas que vinculan las dinámicas rurales con las dinámicas urbanas, ¿sí? La producción y proliferación de muchas veces de actividades que antes se consideraban exclusivamente desde las áreas urbanas o de los tejidos urbanos y que ahora empiezan a desarrollarse desde lo rural, industrial, de servicios, de comercio que se genera desde lo rural, toda la atracción de inversiones que se da también desde el espacio rural, la modificación en los paisajes, en el entendimiento de lo que son los espacios rurales y cómo estos también muchas veces intentan proyectarse sobre los espacios urbanos. Y esto hace de alguna manera un entendimiento diverso que desde mi perspectiva todavía hay que reflejarlo mucho mejor sobre los perfiles de los análisis paradiplomáticos y la complementariedad que existe entre las dinámicas urbano y rural. Desde la perspectiva del desarrollo territorial, como les menciono, entonces inicialmente los estudios vincularon alrededor del eje urbano y sobre cómo se entendían las relaciones entre las ciudades y el sistema capitalista. Y tenemos un libro clásico que es el libro de Saskia Sassen, que habla de las ciudades globales, qué características tienen las ciudades globales y cómo se vinculan con los mercados financieros, pero a partir de allí hay múltiples líneas de análisis, las cuales hoy en día se vinculan con lo que hemos dado a llamar los estudios de modelización, ¿sí? Y esto no es menor porque se está desarrollando fuertemente en la comunidad iberoamericana. Por ejemplo, un colega en México, estoy pensando en Ray Freddy Lara, en la Universidad de Guadalajara, que está realizando distintos análisis sobre la modelización de las ciudades y ver cómo logramos construir o cuáles son las características que tiene que tener esa ciudad modelo, esa ciudad ideal. De todas formas, dentro de esta perspectiva se sintetizan o se incluyen muchos estudios que tienen una base economicista, que están vinculados a la localización de factores productivos, con lo cual podemos interpretar a la nueva geografía económica, al desarrollo endógeno, al tema de los sistemas territoriales de innovación, a los estudios de la glocalización, como también perspectivas que abonan un análisis paradiplomático y en donde podemos identificar autores jóvenes que están trabajando desde esta perspectiva, es decir, cómo vinculamos desarrollo endógeno con paradiplomacia, cómo generamos sistemas territoriales de innovación a partir de la funcionalidad que ofrece la paradiplomacia como herramienta. En síntesis, de alguna forma, desde esta perspectiva, lo que se busca es entender dinámicas fuertes entre territorio, Estado y mercados internacionales, y a partir de allí muchas derivadas, como todo el análisis que se da sobre cadenas de valor, especialmente cadenas regionales de valor, y cómo trabajar con el enfoque de cadenas de valor permite entrecruzar territorios con sectores productivos y cómo puede darse también una proyección de atracción de inversiones desde el gobierno local a partir de este entrecruzamiento, u otros esquemas que se encuentran más vinculados al tema de más vinculados al tema de la economía colaborativa. Desde la cuarta perspectiva, es importante considerar qué es lo que ha pasado con el enfoque de la integración regional, ¿sí? Este, para mí, ha sido uno de los enfoques en su momento más importantes
desde el cual se abarcó las dinámicas de la paradiplomacia, pero me atrevería a decir que en función del estado de situación actual que hoy en día tienen los procesos de integración regional, es un enfoque que ha perdido fuerza y que ha perdido ímpetu, ¿sí? Por muchos años, analizar la paradiplomacia en el marco de los procesos de integración regional, como el Mercosur, como la Comunidad Andina de Naciones, como el NAFTA, tuvo mucho peso a partir de todo el rediseño de los enfoques neofuncionalistas, es decir, entender que en los procesos de integración regional hay múltiples dinámicas. La integración regional no solo se construye desde una perspectiva top-down, sino también desde una perspectiva bottom-up, y que hay múltiples actores que pueden aportar a la perspectiva de la integración regional, y en donde la paradiplomacia es, de alguna manera, como se analiza en los principales estudios, encuentra su natural área de proyección en el espacio regional, pero hoy en día debo decir que los análisis desarrollados desde esta perspectiva han bajado en productividad y en calidad, ¿no? Entonces, también, reitero, muy sujeto a los tiempos de los procesos de integración regional en América Latina. Lo que es importante es que a partir de acá vamos a desligar otra perspectiva, que es la perspectiva de la gobernanza. ¿Por qué? Porque cuando analizamos los procesos de integración regional es que encontramos de alguna manera una definición que resulta clave para nosotros en materia de gobernanza, que es la que da justamente Gary Marx al proceso, al momento de analizar el diálogo entre los distintos niveles que existe en la Unión Europea, ¿sí? Y entiende la gobernanza multinivel como un sistema de negociación continua entre distintos gobiernos que se encuentran ubicados a diferentes niveles o escalas territoriales. Y a partir de acá tenemos que, nos abre una puerta de análisis muy importante sobre qué entendemos como gobernanza, ¿sí? De qué manera la gobernanza es ese proceso continuo mediante el cual distintos intereses, muchas veces contrapuestos, logran sintetizarse en una estrategia cooperativa. Y esto involucra dos dimensiones fundamentales. Una dimensión vertical, en donde tenemos los distintos niveles de gobierno, local, intermedio, nacional digamos, nacional, dependiendo del Estado-nación, y regional, a nivel suprarregional o intergubernamental, pero también un abanico que se extiende sobre el territorio y que tiene que ver con la dimensión horizontal y con la participación de los actores privados. A partir de acá hay múltiples procesos, como el de europeización de políticas públicas, que se extiende a otros procesos, de mercosurización de políticas públicas, cómo se alinean las políticas públicas diseñadas localmente con las que se diseñan y desarrollan desde el proceso de integración regional. Pero hay dos cuestiones que son fundamentales acá, en que no se ha analizado de todas maneras críticamente en la comunidad iberoamericana en qué medida la actuación subnacional en los procesos de integración regional afecta la forma y la nata en que las políticas son generadas desde hacer autocrítica, quienes trabajamos en diplomacia, entendemos que los gobiernos subnacionales buscan siempre lo mismo y que hay un consenso en lo que persigue. Y no es así. Hay distintos intereses y muchas veces intereses que son contrapuestos. Por ejemplo, un gobierno local de frontera muchas veces no tiene el mismo interés de un gobierno local de un área metropolitana, ¿sí? En materia de internacionalización, en materia de lo que persigue, aunque estén representados ambos en la misma red o en el mismo espacio, como puede ser la red de Mercociudades. Con lo cual, hay que hacer más un análisis crítico sobre los perfiles para diplomacia. La quinta, que es la de la gobernanza. Muchas veces
una cierta prostitución alrededor del concepto de gobernanza, en el sentido que todos hablamos de gobernanza, pero probablemente no todos entendemos lo mismo por gobernanza, ¿no? Recuerden que yo di esta definición que es bastante amplia, en el sentido que la gobernanza es un proceso continuo mediante el cual muchos intereses, muchas veces contrapuestos, logran sintetizar. Y en el ámbito de la paradigmacia se la ha entendido a partir de algunas definiciones que resultan claves. La posibilidad de entender y analizar nuevos problemas sociales es la primera. La segunda, como una relocalización del poder a partir de la perspectiva que nos indicaba anteriormente Gary Marx. La tercera, como múltiples actores que interactúan en distintas negociaciones y procesos de toma de decisiones. Y esto nos remite a una conversación. No quiero profundizar aquí en la intervención, pero que seguramente podremos conversar durante el diálogo y con otros colegas que he visto conectados. Recientemente he visto que se ha conectado, por ejemplo, Esther Ponce, que tiene que ver con, bueno, si comprendemos o no estos inevitables competencias solapadas, es decir, qué hacemos o cómo generamos un modelo de gestión para las competencias y cómo limitamos las interferencias que existen entre las competencias de tipo políticas, institucionales y técnicas. Y que esto también nos lleva a ver sobre cómo desde la paradiplomacia podemos apoyar un proceso que se ha dado en términos de generación de nueva territorialidad sobre el proceso de construcción de políticas, cómo se pasa de una propuesta que tiene que ver con un origen local, se transfiere al centro, ya sea, me refiero a nivel del Estado o incluso a veces a nivel de los procesos de integración regional, y cómo hay una reformulación y una extensión de esa política que tuvo origen local, que se revisó en el centro y que se la considera exitosa o buena práctica y se transmite a otros gobiernos locales, a otros espacios de política pública local. Y esto no es menor porque de alguna manera nos indica una nueva forma de construir la territorialidad y el diseño de políticas y que impacta fuertemente sobre la quinta perspectiva que tiene que ver con un nuevo estilo de gobernar, ¿sí? Y hay que analizar de manera crítica si la paradiplomacia, en el marco de sus aportes al concepto de la gobernanza translocal, define o no nuevas formas, nuevas modalidades de gobernanza y de gobierno, tanto vinculadas a una coordinación no jerárquica, al involucramiento de otros actores y a dinámicas más de tipo de trabajo a partir de redes público-privadas. Solo para terminar, me parece que vale la pena remarcar que hay un creciente y constante interés en las relaciones internacionales por la paradiplomacia y que hoy en día estamos constituyendo una comunidad epistémica, es decir, una comunidad de profesores, de analistas, de investigadores y de asesores a veces de políticas públicas que tienen este doble perfil, que diseñan y que estudian sistemáticamente la paradiplomacia. Es un eje transversal de apoyo a la gestión subnacional, pero ojo y tengamos mucho cuidado porque estamos muchas veces generando nuevas asimetrías a partir de la paradiplomacia. Si nosotros no logramos englobar al mayor número de municipios posibles dentro de esta perspectiva y que a través de la paradiplomacia apoyen de manera transversal el quehacer municipal, vamos a encontrarnos con dificultades más adelante en el camino y para lo cual tenemos que trabajar fuertemente en el arraigo de capacidades proyectuales y de gestión de los gobiernos subnacionales. Para esto, desde mi perspectiva, entonces, necesitamos más territorialidad, ver cómo el proyecto paradiplomático depende de procesos reales en el territorio, más asociacionismo entendido en sentido amplio, trabajo en red, comunidades de desarrollo, diálogo público-privado que es fundamental para la erradicación de inversiones a escala local, diálogo con las universidades y los centros de investigación, más alineación o alineamiento sobre todo con los ODS, no solo con el ODS 11, recuerden que tenemos que tener una mirada holística de los objetivos de desarrollo sostenible, más alineación con las estrategias país de desarrollo del país en el cual se está llevando adelante la ejecución de la actividad paradiplomática y de los socios que están apoyando desde otros países esa ejecución o esa implementación paradiplomática y una mayor apropiación que tiene que ver con cómo mejoramos los resultados y qué beneficios socializamos
en nuestros países, ¿no? Y me parece que este punto es fundamental. Creo que todavía desde las áreas de comunicación, por ejemplo, de nuestros gobiernos locales, tenemos que trabajar muchísimo más en la socialización y en la publicización, como se dice, de los resultados que surgen desde el accionar paradiplomático. Así que bueno, muchísimas gracias y me encuentro aquí a disposición para dialogar y conversar con todos los colegas que se encuentran en línea. Muchas gracias, Liliana, te doy la palabra. Muchas gracias, Nahuel. Agradecemos tu magnífica y extraordinaria intervención. Me permito, a nombre de los más de 100 personas que nos han acompañado durante este webinar, agradecerte, felicitarte. Hemos estado, sin duda, frente a una clase magistral sobre paradiplomacia e internacionalización, que ha recogido no solamente aspectos históricos de la materia, sino que ha sido capaz de situarnos y de hacernos entender el contexto actual en que los municipios se sitúan frente a este gran desafío que es la internacionalización y la acción exterior de los gobiernos locales. Reitero que quiero agradecerte porque sin duda a través de los comentarios que hemos ido recibiendo en el chat y a las varias inquietudes que se nos han planteado y que ya previamente te hemos compartido, se evidencia que es un tema de mucha importancia, un tema en el que decididamente los gobiernos locales están poniendo interés y en que sentimos es necesario por todo lo que tú has abordado a lo largo de tu conferencia. No sé, Nahuel, si quiero decirle a la gente que tú estás en horario, estás acompañándonos desde El Salvador. No sé cuánto tiempo tienes para las preguntas que te hemos entregado, si quieres seleccionarlas o quieres ir respondiendo, agrupándolas. Tienes libertad para hacerlo, nosotros te la hemos compartido. Quizás puedas ir indicando aquellas que te parezcan de mayor interés con el nombre de la persona que la hizo y la nacionalidad desde la cual estaba conectada esa persona, pero reitero, hay varias que son posibles de agrupar y que quizás podamos hacer una respuesta consolidada a estas consultas. Cuando tú me digas, si quieres te doy unos minutitos porque debes estar cansado, o si quieres vamos de inmediato con tu importante respuesta a estos cuestionamientos de la gente que ha estado conectada. Claro que sí, bueno, primero total disposición para dialogar con ustedes unos minutos más. Siempre siento que esto es el espacio más rico de diálogo y de intervención con los compañeros, colegas, y bueno, y a disposición incluso para futuros intercambios por correo electrónico y otros medios. Todavía no he recibido el listado de preguntas, estoy aquí a la espera que seguramente tus colegas aquí me lo están mandando. Así que déjame por favor descargarlas, Liliana, y enseguida avanzamos con las preguntas. Me parece, mira, voy a tomar la primera para poder dar una respuesta y mientras tanto voy a ir avanzando con algunas de las siguientes. Son varias hojas de pregunta, pero Godofredo Vigil habla de que, bueno, también en los ODS se puede tener acceso a los objetivos llevados a nivel subnacional, pero ¿qué diferencia plantea Hugo con los ODM? Y me parece que esta es una muy buena pregunta inicial, en el sentido que, bueno, hubo una construcción política entre los ODM y los ODS totalmente distinta. Los ODM fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como ustedes recordarán, fueron construidos de manera extremadamente vertical y especialmente desde los gobiernos desarrollados, que incluían también una serie de metas específicas que debían ser cumplidas y alcanzadas por los gobiernos desarrollados y subdesarrollados del mundo, ¿no? En donde hubo muy poca participación, por no decir nula participación de los gobiernos locales en su diseño, si bien en algunas propuestas de implementación sí estaban directamente involucrados, y en donde lo que me parece que vale la pena poner de relieve es que sufrieron de una altísima evaporación política, es decir, antes
alcanzar el año meta que habían fijado los ODM, políticamente habían perdido peso, ¿sí? Y probablemente una de las variables por las que habían sufrido este proceso de evaporación política, así se lo denominan los análisis, tiene que ver con que justamente había una matriz inicial sobre cómo habían sido construidos que determinaba el grado de apropiación política que podían tener los ODM. Afortunadamente, cuando se construyeron los ODS, la dinámica cambió mucho, ¿sí? Porque fue una construcción conjunta, no tanto desde una perspectiva norte-sur, país desarrollado o país desde los países desarrollados hacia el mundo, sino también una construcción que fue mucho más igualitaria, en donde se pusieron de valor los aportes que se dieron desde todas las perspectivas, desde todos los países, y sobre todo los aportes que se dieron también desde los gobiernos subnacionales, para llevar adelante esta construcción y para mantener vigente la mirada que se dio desde los gobiernos subnacionales. Se constituyó un grupo que se denominó Global Task Force, que fue un poco el grupo encargado de velar por la representatividad de los intereses subnacionales o locales, que tenían una participación también en su interior de múltiples actores, gobiernos locales propiamente dichos, asociaciones de gobiernos locales, entre otros, ¿no? Y este es una cuestión para mí fundamental, porque se vincula con el grado de apropiación mayor que en principio estarían teniendo los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, y esperamos que no sufran o no logren atravesar, digamos, esperemos que no sean sujetos de un proceso de evaporación política como sucedió con los objetivos de desarrollo del milenio, porque evidentemente plantean una serie de metas importantes que tenemos que lograr como comunidad internacional. Y hay que hacer un último llamado, en el sentido de que si bien tenemos un objetivo de desarrollo específico, que es el 11, como lo mencionaba al inicio de mi conversación, me parece que por la propia característica de los ODS y la necesidad de tener una mirada holística, es importante que, bueno, que consideremos los aportes de los gobiernos locales a las distintas metas fijadas en los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Siguiendo con otras de las preguntas que nos hacen llegar los colegas de distintos países, veo que hay intervenciones de Perú, de Venezuela y demás. Hay otra pregunta que se vincula también sobre cómo entender o cómo analizar el proceso de hermanamiento de ciudades en el marco de la paradiplomacia. Bueno, esta pregunta también es interesante porque dentro de la paradiplomacia tenemos múltiples acciones que podemos desarrollar, ¿sí? Y dentro de las múltiples acciones que podemos desarrollar en materia de paradiplomacia, tenemos una que se vincula con la cooperación internacional descentralizada o con la cooperación descentralizada. Y dentro de la cooperación descentralizada hay también distintos mecanismos sobre el cual trabajamos proyectos de cooperación, y uno de ellos es el hermanamiento. ¿Qué se entiende por hermanamiento? Es el diálogo que se construye en principio entre dos ciudades para tener una agenda común de desarrollo y de actividades que van y que involucran actividades culturales, actividades de desarrollo económico, se identifican que hay una complementariedad específica, entre otras. Los hermanamientos surgen con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, vinculados al concepto de paz, cuando desde Estados Unidos e Europa se los potenciaba justamente para contribuir con el conocimiento multicultural del mundo, con la interpretación multicultural y con el respeto a la diversidad. Entonces, desde esa primera perspectiva de vincular los hermanamientos a la cooperación vinculada a la paz, el concepto de hermanamiento ha ido evolucionando y se ha ido trasladando hacia otra perspectiva, e involucra justamente hoy incluso que desde escalas regionales se incentive el hermanamiento, como puede ser en el caso de la Unión Europea, para aquellos países
que forman parte de la Unión Europea, hay mecanismos e incentivos específicos para incentivar el hermanamiento entre las ciudades de la Unión Europea, a tal punto que, según algunas estadísticas, hoy en día hay más de 40.000 hermanamientos firmados entre ciudades europeas, ¿sí? Quizás no todos ellos estén vigentes, que es una cuestión que muchas veces pasa con los instrumentos de la paradiplomacia, pero es importante también hacer quizás un análisis sobre cómo se pueden incentivar muchas veces los hermanamientos desde otras escalas, como puede ser el proceso de integración regional. Hay colegas que nos preguntan sobre, por ejemplo, cuáles son los análisis de política exterior que se relacionan con las variables domésticas, por ejemplo, Floridalia. Ahí vale la pena quizás que podamos intercambiar algunos documentos específicos. Hay muchos análisis vinculados a la literatura norteamericana, pero también a países de la comunidad iberoamericana. Por ejemplo, hay una propuesta que en su momento desarrolló Marcelo Lasagna, que incluye una serie de variables a partir de las cuales nosotros logramos interpretar la política exterior con o siguiendo el impacto que tienen las variables domésticas, ¿no? Y creo que vale la pena también recordar o mencionar en este espacio que conjuntamente con dos colegas, que son Mariana Luna Pont y Mariano Álvarez, acabamos de preparar un libro que se encuentra en edición, en donde justamente analizamos críticamente si se ha conformado o no una comunidad epistémica paradiplomática en América Latina, ¿no? Y ese punto no es menor, porque lo que hacemos en este libro, que esperemos se pueda difundir a mediados de este año, es justamente entender cómo han tenido asidero estas perspectivas en los estudios de América Latina y cuáles son los autores principales que caracterizan estas líneas de investigación y en qué países se ha llevado adelante, con lo cual me parece que puede ser también un documento de interés para aquellos que quieran entender un poco cómo ha funcionado este grupo y en dónde existen o no estudios de casos específicos a nivel país. Hay una pregunta que me parece también bastante llamativa, que incluso se vincula con lo que recientemente explicaba Liliana, Marte, colegas de la UIM, que tienen que ver con la pregunta de Damaris Escobar, y es si la paradiplomacia puede comprometer o poner en riesgo la política exterior del país, ¿sí? Yo creo que la paradiplomacia no puede poner en riesgo la política exterior del país, ¿sí? Y esto viene dado a partir de algunas cuestiones que tenemos que considerar. Bueno, en primer lugar, algo yo ya lo mencionaba durante mi presentación, que tiene que ver con los temas en los cuales uno desarrolla actividad paradiplomática, ¿sí? Y son temas que se vinculan con la baja política, ¿sí? Son temas que no se encuentran directamente vinculados con la seguridad del Estado, con la defensa del Estado, por ejemplo, con políticas de desarrollo armamentístico, etcétera, etcétera, que podrían de alguna forma poner en peligro la supervivencia de ese Estado, ¿sí? Los temas, el corazón de la paradiplomacia tiene que ver con cómo creamos mejores condiciones de desarrollo económico y social, con condiciones de bienestar para nuestras poblaciones, y me parece que esa es una delimitación importante. Al mismo tiempo, en algunos países, si bien el vocabulario paradiplomacia no necesariamente, como mencionaba, forma parte de los plexos jurídicos internos de nuestros países, sí existen limitaciones a la paradiplomacia o limitaciones al accionar internacional de los gobiernos subnacionales. Más especialmente claro, podríamos decir, en algunos países para los gobiernos intermedios, es decir, provincias, departamentos, estados, comunidades autónomas, más que para los municipios, pero, por ejemplo, estas limitaciones se vinculan con que no pueden, con las limitaciones financieras, por ejemplo, que pueden tener a partir de
las limitaciones financieras que vienen dadas porque no pueden contraer deuda externa, por ejemplo, o no pueden contraer una deuda externa directa que de alguna forma aumente la deuda externa del país. Entonces también hay algunas limitaciones más de tipo económico, financiera, sobre cuáles son los compromisos que se pueden justamente adquirir desde las escalas subnacionales. Y me parece que esta es una cuestión no menor. En algunos casos, sobre todo vinculado a la paradiplomacia transfronteriza, es decir, aquella cooperación que existe desde los gobiernos subnacionales de zonas de frontera, se han manifestado ciertos temores con respecto, bueno, justamente a la protección de los límites del Estado, pero cuando trabajamos también en materia de paradiplomacia transfronteriza, es importante considerar que hay un tema que se vincula con la línea de frontera, ¿sí? Y esta gestión de la línea de frontera corresponde al Estado-Nación y en donde los gobiernos subnacionales no tienen ningún tipo de incidencia, pero hay un área de frontera que es más amplia alrededor de esa línea y de ambos lados de la frontera, que de alguna forma permite un espacio de actuación a los gobiernos locales porque se vinculan con estos temas de bienestar y de desarrollo que anteriormente les mencionaba. Déjenme entonces continuar buscando algunas preguntas así de las distintas intervenciones que han ustedes realizado, o mejor dicho, de las distintas preguntas que ustedes han realizado a partir de mi intervención. Y me parece interesante considerar una pregunta que nos hace Giovanni Urru, que tiene que ver con que la paradiplomacia está siempre asociada a grandes ciudades y si es posible pensar un sistema en el que todas las autoridades locales y por tanto incluso las municipalidades más pequeñas estén físicamente dotadas, de acuerdo con ley, con una estructura burocrática, de una oficina internacional capaz de realizar actividades paradiplomáticas. Me parece que esta es una pregunta también sumamente interesante porque se remite un poco o puede ser espejo a esta línea que yo les mencionaba que tiene que ver con el tema de las asimetrías, ¿no? Y esta es una cuestión, desde mi perspectiva, no menor. El primer dato que surge de la realidad es que no todos los gobiernos locales tienen oficinas de cooperación internacional, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, el caso de Argentina, de los 2.200 municipios que existen en la Argentina, aproximadamente, bueno, no tengo el dato actualizado, pero me atrevería a decir que unos 45 municipios tienen oficinas de cooperación internacional. ¿Qué quiere decir? Es una persona o dos personas destinadas a trabajar directamente la internacionalización del gobierno local, ¿sí? Ahora, dentro de estos 45 municipios, ¿sí? Tenemos un perfil heterogéneo. En principio tenemos, como menciona Giovanni, a las grandes ciudades, ¿sí? A la ciudad capital, a las ciudades capitales de provincia, a gobiernos intermedios que tienen una posición estratégica en la geografía y que están vinculados a determinados recursos o que se encuentran en el marco de una carretera, una autopista importante que hace que su localización geográfica sea significativa y que eso lo ha llevado a justamente desarrollar una actividad paradiplomática para atraer inversiones u otros proyectos, pero también empezamos a observar el surgimiento de oficinas en algunos municipios con un carácter distinto. Y el primero tiene que ver con, por ejemplo, el surgimiento de oficinas en municipios de frontera. Y me refiero a pequeños municipios de frontera, como puede ser, no sé, cuando surgió la oficina en Montecaseros, provincia de Corrientes, en Argentina, que era una oficina justamente en un municipio de 30.000 habitantes, fronterizo con Costa Rica, con Uruguay y con Brasil. Entonces, hay un creciente interés en la generación de oficinas municipales
de cooperación internacional en municipios fronterizos y en pequeños municipios fronterizos de Sudamérica. Y la segunda línea de análisis, de mucho menor peso desde mi perspectiva todavía, es el surgimiento de oficinas de cooperación internacional en pequeños municipios rurales, ¿sí? Y esto tenemos, por ejemplo, una experiencia en Argentina, en el gobierno de Chepes, en la provincia de La Rioja, una provincia muy atrasada, en la que tenemos una pequeñísima oficina o un agente que se dedica al diseño de proyectos de cooperación internacional. Yo creo que todavía el universo es bastante heterogéneo, pero lo que es interesante es desarrollar investigación sistemática sobre estas oficinas, ¿sí? Ver qué características institucionales tienen, qué tipo de presupuesto manejan, cuáles recursos tienen a disposición para ver de qué manera se las puede apoyar, ¿sí? Y habrá que ver cuál es la estructura más propicia para apoyarlas, ¿no? Yo he sido, por ejemplo, un poco crítico en algunas de las estructuras que se pretendieron diseñar desde el Mercosur para apoyar la cooperación transfronteriza, ¿no? A partir del fortalecimiento de las capacidades de autoridades locales. Entonces yo creo que me parece que todavía tenemos que estar más en una etapa de recolección de información, de análisis de información, de mucha reflexión para ver después qué estructura proponemos que incentive justamente la disminución de estas asimetrías y la creación de capacidades. ¿Por qué? Porque si nosotros ya proponemos una estructura demasiado rígida, podemos incluso bloquear el surgimiento de otras estrategias, de otros formatos de cooperación, de otras formas de articulación de intereses de lo local que hoy en día no estamos conociendo. Entonces me parece que especialmente para algunos fenómenos que estamos analizando más en América Latina que en Iberoamérica en su conjunto, vale la pena destinar un poco más de tiempo a esta etapa de análisis y reflexión para después proponer esquemas de apoyo que resulten exitosos. No me quisiera extender mucho más, dado que de hecho esta es la última pregunta que figuraba en el listado, pero bueno, me encuentro a disposición para futuros intercambios, Liliana, colegas de la UIM y, bueno, y colegas que participaron de la conferencia. Muchísimas gracias, Nahuel. Reitero el agradecimiento de todo el equipo de la UIM. Hemos titulado este webinar como la irreversible necesidad de internacionalización de los gobiernos locales y creo que a través de tu exposición queda claro que no solamente es una necesidad, sino que es un proceso que ya no va a tener retroceso, que cada día es más necesario que los gobiernos locales vayan asumiendo este desafío de poder mostrarse al exterior y de internacionalizar sus gestiones, no solamente por una cuestión de darse visibilidad por sí, sino que para poder conseguir trabajo de sinergia y poder trabajar en alianza con otras instituciones locales que pueden resolver problemáticas o aprender de experiencias similares a las que se están sucediendo en un municipio determinado. Quiero reiterarte el agradecimiento porque, como te señalaba, hemos tenido más de 100 personas conectadas. Ello da cuenta de que la gente te sigue, que la temática es importante y queremos destacar como punto final de esta videoconferencia un aspecto que tú has señalado, que este proceso requiere de la voluntad política de quienes lideran las instituciones, que también requiere de un proceso que sea sostenible en el tiempo, que se pueda permanecer y para eso es necesaria la institucionalidad a través de estas oficinas de cooperación o de una persona que sea responsable de esto más allá de los vaivenes o de la figura política de turno y también de las capacidades que deben tener las personas que van a liderar estos procesos al interior de las instituciones, que deben ser, por supuesto, personas que ojalá tengan carrera funcionaria para que, insisto, no dependa del político de turno y de la voluntad que tenga esta persona. Por ello, nosotros hemos emprendido hace tiempo varios desafíos en la materia. Ahí justamente en pantalla les ha quedado el material y la publicación de 2 de los libros que hemos tenido la suerte de contar contigo para la elaboración. Uno de ellos precisamente trata sobre internacionalización. Invitamos a la gente que nos ha seguido a que pueda buscarlo, que nos escriba para poder compartir este material que sin duda es muy interesante. Y también, bueno, reiterarles, lo hemos hecho a lo largo de la presentación, que tú eres docente de los programas académicos de la Unión Iberoamericana Municipalista y que precisamente ahora hay convocadas 3 iniciativas en las que pueden contar con tu experiencia
experiencia, con tu conocimiento, que son la maestría de la UIN, la especialización en Gobierno y Desarrollo Local y un curso internacional chiquitito que es solo de 2 semanas en las que también podrán seguir en contacto contigo y aprendiendo, que es lo que decimos que se requiere para que este proceso sea permanente dentro de las instituciones. Agradecerte nuevamente, insisto que a nombre del secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas sentimos que estamos con un amigo, con una persona que conocemos, sabemos que permanentemente está trabajando y a disposición. Eso es de agradecer, así que en nombre de todo el equipo de la UIN te agradezco. Quiero también aprovechar de agradecer a quienes han estado trabajando desde la Oficina Técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. En Granada son las 8:20 de la noche, se encuentra mi compañera Marta Rodríguez, en informática Elías Torres. Hemos sorteado con éxito este estreno de este sistema que estábamos probando y que quisimos poner en marcha también con una conferencia de la talla de la que hemos sido testigos. Así que reiterar mi agradecimiento, mi enhorabuena, y decirle a quienes todavía nos acompañan que la grabación de este webinar más su certificado se las compartiremos en unos 10 días al correo con el que se registraron. Muchas gracias y Nahuel, hasta la próxima, un besito grande hasta El Salvador y esperamos seguir en contacto y en colaboración. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias. Adiós a todos quienes nos han acompañado en este webinar.